Muy buen día, yo soy el doctor Iván Vallejo López y junto al doctor Ramírez y Sarraras, la doctora Granados Martínez, el doctor Montiel Mora y la doctora Nungaray González, compartimos nuestra investigación titulada Manejo de la fístula urogenital compleja con senoinjerto biológico de mucosa de porcino, enunciando nuestra experiencia institucional de 10 años con la implementación de este elemento. Ahora bien, comenzando con la presentación, la fístula urogenital compleja es un problema realmente importante con implicación biopsicosocial e inclusive con casos médico-legales. Esta patología es resultante de una lesión advertida directa sobre el tracto urinario o en su contraparte una lesión inadvertida que debido a la vulnerabilidad en el proceso de la cicatrización, el desenlace pues es esta patología. Para el éxito de la reparación de esta entidad depende básicamente de dos elementos: la habilidad y familiaridad que tenga el cirujano para este tipo de intervenciones, así como la posibilidad de un cierre hermético libre de tensión, el cual se vuelve aún de mayor dificultad en los casos de fístulas urogenitales complejas. La evidencia del uso de este tipo de senoinjertos está ampliamente descrita, pero para los casos de fístulas rectovaginales, lesiones del tubo digestivo, lesiones en el sistema respiratorio, pero es muy escasa para el uso en fístulas urogenitales. En estos casos, lo que se implementa generalmente es la interposición de tejidos autólogos como lo son el colágeno de Martius, interposición de peritoneo, específicamente el aumento de sigmoides e inclusive la dura madre. Es por ello que la implementación de senoinjertos de matriz de colágeno celular, el cual está sintetizado a partir del intestino delgado de porcino, tiene básicamente dos ventajas primordiales: el ser no inmunogénico y asimismo ser biodegradable. Por lo cual el objetivo que nos planteamos en nuestra investigación fue describir el resultado y la tasa de éxito obtenido en la reparación de las fístulas urogenitales complejas con la interposición de este senoinjertos mucosa de intestino porcino, para el cual se realizó este estudio observacional retrospectivo donde se incluyeron 18 pacientes sometidas a una reparación de fístula compleja con la interposición de tejido en un periodo de 10 años, el cual osciló de 2011 a 2021, y todas las cirugías se realizaron en el Instituto Nacional de Perinatología. Para el diagnóstico de fístula vesicovaginal compleja, se hizo de manera primaria mediante la forma clínica, observando la salida continua de orina en la exploración física, o mediante la prueba del colorante con azul de metileno y silado de vía transuretral. Si existe algún caso de duda diagnóstica, se le realizaba a la paciente una cistografía miccional con contraste para corroborarla. Posterior a ello, todas las pacientes fueron sometidas a cistoscopía y urografía executora para poder definir la localización, la forma de la fístula, el tamaño de la misma, el número de estas y la distancia que se encuentra hacia los meatos uretrales, y por último para descartar cualquier otra afectación en el sistema urinario. Comenzando con la preparación previa a la cirugía, las pacientes reciben un antibiótico profiláctico, procinético y un inhibidor de la bomba de protones, y característicamente todas contaban con un resultado de urocultivo negativo. Iniciando la intervención, en un primer tiempo se realizaba cistoscopía con colocación de catéteres uretrales J de forma bilateral, seguida en el tiempo vaginal, para el cual mediante una técnica instrumentada se introdujo una sonda de Foley a través de la fístula, donde posteriormente esta se insufló y se traccionó para poder evertir y traccionar los bordes de la fístula, donde posteriormente se colocaron postes guías. Posteriormente, mediante el uso de energía bipolar, se realizó la resección del borde fistuloso en forma circunferencial, y también se realizó la disección de los planos los cuales se iban a reparar. Se continuó con el cierre del defecto en dos planos. En el primer plano, a nivel del urotelio vesical, se colocaron puntos surgentes continuos con una sutura de 4 ceros, y en el segundo plano, a nivel del detrusor, con un surgente continuo con sutura 3 ceros. Posterior a la reparación de este plano, se colocó el injerto porcino biológico, y en el tercer plano se realizó el cierre de la pared vaginal con puntos separados con una sutura de 2 ceros. Finalmente, se realizó lo que fue la prueba de colorante para corroborar el cierre hermético de estas reparaciones, en las cuales en todas nuestras pacientes fue negativa la prueba. Respecto al senoinjerto biológico, este fue anticipadamente preparado dándole la forma y el tamaño que tenía el defecto de la fístula, y también previamente preparado en sumersión con gentamicina. Este se colocó posterior a la reparación del plano del detrusor y entre la parte de la reparación vaginal, y el injerto se fijó al nivel de la fascia endopélica con puntos simples, característicamente con los bordes todos libres de tensión. Para concluir la cirugía, se colocó un drenaje vesical transuretral para un drenaje continuo. Posteriormente, las pacientes
pasan a recuperación a piso, donde se mantienen en reposo absoluto por 24 horas y se les otorgan medicamentos como AINES, inhibidores de la bomba de protones, ablandador de heces y antimicrobiano profiláctico, y se egresaron a las 72 horas. Característicamente, el catéter uretral fue removido entre las 4 a las 6 semanas posteriores a la intervención, mientras que los catéteres uretrales se retiraron aproximadamente a las 4 semanas posteriores a la intervención. En el seguimiento, las pacientes, todas fueron evaluadas de forma semanal por 4 a 6 semanas, donde se realizaba interrogatorio, toma de cultivo, se verificaba que estuviera ingiriendo la profilaxis antibiótica y se realizaba una exploración clínica vía vaginal para corroborar que no existieran pérdidas transvaginales. Análisis de los resultados, observamos que de nuestras 18 pacientes, 5 de ellas requirieron previamente ser sometidas a una cirugía de implantación ureteral de forma unilateral e inclusive una paciente requirió una implantación ureteral de forma bilateral, las cuales de igual manera se realizaron en nuestro instituto a cargo de nuestro servicio. También, 3 de las 18 pacientes presentaban característicamente una forma circunferencial del defecto de la fístula y 7 de ellas ya se encontraban con una porción de cicatrización retráctil periférica muy importante. También cabe mencionar que todas las pacientes necesitaron apoyo psicológico, en donde a las cuales 7 de ellas ya se encontraban con un trastorno depresivo mayor y que requirieron un manejo multidisciplinario también por psiquiatría. Siguiendo con los resultados, en este cuadro ejemplificamos las variables de interés de nuestra investigación. Iniciando con la edad, esto osciló de 19 a 71 años con un promedio de 44 años. Seguido del tamaño de la fístula, el cual osciló de 0.5 hasta 4 centímetros, donde característicamente una paciente presentó un defecto mayor a 4 centímetros. Seguido de la localización de la fístula, donde 17 de ellas se encontraban de forma retrotrigonal y una de ellas se encontraba a nivel de uretra proximal y característicamente una paciente presentaba 2 fístulas, ambas retrotrigonales. En cuanto a la causa de la lesión, 9 de ellas fue secundaria a una histerectomía total abdominal, 5 por histerectomía laparoscópica, 3 posterior a histerectomía obstétrica y una secundaria a la implementación de parto instrumentado. Cabe mencionar que algo hay que destacar es que la causa de estas 18 fístulas todas fueron por alguna intervención ginecológica u obstétrica y no secundarias a otro tipo de entidades. En cuanto a los intentos de reparación previa del defecto de la fístula, de las 18 pacientes, 6 tenían un intento de reparación previo de esta patología e inclusive una tenía 4 intentos previos de la reparación de la fístula. Y por último, el tiempo de presentación de inicio de la clínica de la fístula hasta la intervención realizada por nosotros, el promedio fue de 6 a 9 meses. Por lo tanto, pasando a la discusión, posterior a la revisión de la literatura y de nuestra investigación, los injertos biológicos tienen unas características específicas que evitan una tensión excesiva de los tejidos, un sobreestiramiento de los mismos, sobre todo en el periodo de inflamación y cicatrización, mantiene el remodelamiento y una adecuada cicatrización a nivel de la fistulectomía, facilita de que pueda moldearse según la forma y el tamaño de la fístula, lo cual favorece aún más su uso, y también muy importante, disminuye el tiempo quirúrgico y evita las posibles complicaciones que se pueden presentar cuando se realiza una disección de los injertos, cuando se utilizan injertos autólogos. Otra ventaja sobre la interposición de los tejidos autólogos es que ofrecen mayores garantías para una regeneración tisular por las características del seno injerto, favorece aún más la revascularización en la zona quirúrgica y por ende la cicatrización adecuada, y también permite generar un plano que separe líneas de sutura tanto vaginales como vesicales. Todo esto sumado se traduce en que se presenta una reducción en los porcentajes de recidiva de la fístula, favoreciendo el éxito quirúrgico, en donde en nuestras 18 pacientes no se registró ninguna complicación ni tras ni postquirúrgica y en ningún caso hubo recurrencia de la fístula, dándonos una tasa de éxito del 100%. Ya para finalizar esta ponencia, nosotros concluimos que la aplicación de seno-injerto de su mucosa intestinal porcina a la reparación de fístulas urogenitales complejas resultó en una opción altamente eficaz y segura en todas las pacientes sin ninguna complicación. La mayor ventaja es que el seno-injerto elimina el riesgo de la disección y obtención del injerto autólogo, así como optimiza el tiempo quirúrgico, favorece los resultados y disminuye las complicaciones. Este estudio fue retrospectivo con un grado de evidencia 3 en la escala NICE y 4 en la escala CMB. Muchas gracias.